Video 0, discretas. Retomando un poquitito la primera clase, habíamos dicho que el tema de relaciones de recurrencia lo vamos a utilizar para analizar algoritmos recursivos. Hablamos del algoritmo para resolver el problema de las torres de Hanoi. Ese algoritmo lo que hace es utilizar la técnica de divide y conquistarás. Y para resolver un problema de tamaño n, tiene primero que resolver un subproblema de tamaño n-1, pasando los primeros n-1 discos que están en la torre fuente hacia la torre intermedia. Luego tiene que hacer un movimiento para pasar el único disco que nos quedó en la torre fuente hacia la torre destino. Y finalmente los discos que quedaron en la torre intermedia deben ser trasladados hacia la torre destino. De tal manera que se tiene que resolver otro subproblema de tamaño n-1. Finalmente, entonces, el algoritmo para resolver el problema de las torres de Hanoi, en su parte recursiva, lo que hace es hacer un único movimiento y resolver dos subproblemas de tamaño n-1. Con esta relación de recurrencia, nosotros podemos calcular la cantidad de movimientos que hace el algoritmo que resuelve el problema de las torres de Hanoi. Esta función, sin embargo, está escrita de una manera poco convencional, es una función recursiva, es una función difícil de entender, es una función difícil de graficar. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es resolverla. Resolverla implica eliminar la recursividad que esta función tiene. Para eliminar la recursividad de una función podemos utilizar el método de sustitución y generalización, o podemos utilizar el método de homogénea y particular. Esos dos métodos los vamos a ver en el curso. Empezando con el método de sustitución y generalización, para resolver esta relación de recurrencia, hacemos entonces una primera sustitución. Esa primera sustitución nos lleva a que f de n es igual a 1 más 2 veces f de n menos 1. Entonces aquí entre paréntesis multiplicado por 2 vamos a poner lo que es f de n menos 1. De acuerdo a nuestra definición, f de n menos 1 es igual a 1 más 2 veces f de n menos 1 menos 1. O sea, f de n menos 2. Simplificamos un poquitito a la derecha y decimos 1 más 2 es igual a 3, más 2 por 2, 4, f de n menos 2. Hacemos una segunda sustitución y llegaríamos a que f de n es igual a, este 3 simplemente lo copiamos, 3 más 4 veces f de n menos 2. Y f de n menos 2, de acuerdo a nuestra definición, lo ven acá, es 1 más 2 veces f de n menos 3. Simplificamos un poquitito a la derecha y decimos 3 más 4 es 7, más 4 por 2, 8, f de n menos 3. Y así seguimos, podemos seguir haciendo sustituciones hasta que logremos ver un patrón de generalización. En este caso tenemos una relación de recurrencia muy sencilla y con dos sustituciones, si ustedes quieren pueden hacer 3 o 4 sustituciones más como práctica, pero acá con dos sustituciones vemos fácilmente el patrón de generalización. Por lo tanto, ya podemos generalizar nuestra función. Ven que en la segunda parte vemos potencias de 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Si queremos ayudarnos un poquitito acá, podemos decir y es igual a 1, y es igual a 2, y es igual a 3, y generalizamos para i. Entonces, en i,
lo que vamos a tener en la segunda parte es 2 a la i. De nuevo lo ven, 2 a la 1 cuando i es igual a 1, 2 a la 2 cuando i es igual a 2, 2 a la 3 cuando i es igual a 3 y por lo tanto en i lo que tenemos es 2 a la i multiplicado por f de n menos 1, menos 2, menos 3 para i igual a 1, a 2 y a 3 y por lo tanto lo que tenemos acá es f de n menos i. En la primera parte vean que tenemos la potencia de 2 que ya generalizamos, pero menos 1. Aquí es 2 menos 1 es 1, 4 menos 1 es 3 y 8 menos 1 es 7. Entonces, en la primera parte lo que tenemos es 2 a la i menos 1. ¿Ok? Ya hicimos las sustituciones, hacemos tantas como necesitemos hasta ver un patrón de generalización. Una vez que vemos el patrón de generalización, generalizamos para i. Y vean que la relación de recurrencia todavía sigue siendo una relación de recurrencia. Es decir, la f está escrita en términos de f. Para terminar de resolver esta relación de recurrencia, tenemos que considerar el caso base o el caso trivial. Para el algoritmo o para el problema de las torres de Hanoi, el caso base está en un disco. Cuando nosotros tenemos un único disco, pues la solución es totalmente trivial. Simplemente tomamos el único disco que hay en la torre fuente y lo pasamos a la torre destino, en cuyo caso hacemos un único movimiento. Entonces ven acá, f de n es igual a 1 si n es igual a 1. O lo que es lo mismo, f de 1 es igual a 1. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que n menos i sea igual a 1 para poder cambiar esto por un 1 y poder eliminar la recursividad. Entonces, necesitamos ahora que n menos i sea igual a 1. Esto quiere decir que necesitamos que i sea igual a n menos 1. Aquí simplemente resolvemos para i. Una vez que hemos encontrado el valor de i que nos sirve para resolver la relación de recurrencia, pues simplemente lo sustituimos acá. Eso nos lleva a decir que f de n es igual a 2 a la i, pero i es igual a n menos 1, entonces 2 a la n menos 1, menos 1, más 2 a la n menos 1, ¿sí? Multiplicado por f de n menos i. I es n menos 1, entonces sería n menos n más 1. Lo que nos queda es f de 1 y f de 1 es igual a 1. ¿Ok? De tal manera entonces que aquí podemos simplemente poner un 1. Finalmente entonces tenemos que f de n es igual a 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 1 es 2 veces 2 a la n menos 1, ¿ok? Menos este 1 que tenemos por acá, menos 1, ¿ok? 2 multiplicado por 2 a la n menos 1 es 2 a la n, ¿ok? Y menos 1. Eso quiere decir entonces que la cantidad de movimientos que hay que hacer para resolver un problema de tamaño n, en el caso de las torres de Hanoi, es 2 a la n menos 1. Por ejemplo, si quisiéramos mover 4 discos, si tuviéramos que resolver el problema de las torres de Hanoi para 4 discos, tendríamos que hacer 15 movimientos. 2 a la 4, que es 16, menos 1, que es 15. F de 4 es igual a 15. Para resolver el problema de las torres de Hanoi para 4 discos, necesitamos hacer 15 movimientos.